a realizar nuestra lectura bíblica en el libro de Deuteronomio 18:15. Y voy a leer toda esta porción. Aquí en mi Biblia se llama Dios promete un profeta como Moisés. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar, tal y como le pediste al Señor tu Dios el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste, no quiero volver a oír voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir. El Señor me dijo, esto que dicen está muy bien. Voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en mi nombre, y el profeta a quien yo le haya ordenado hablar o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia. Es la palabra del Señor. Bueno, la reunión coincide con la reunión oficial que hacemos acá del cierre del sábado, y algunos de los hermanos van a estar llegando. Después les muestro nuestro pequeño salón en el cual nos reunimos. Entonces, estamos tocando en nuestras reuniones cada sábado, cada cierre de sábado que hemos empezado a reunirnos después de estar suspendidas nuestras reuniones, hemos comenzado con un libro de la Biblia. El primer sábado que hemos decidido hacer esto, hemos empezado con Génesis, luego hemos seguido con Éxodo, Levítico, Número, y ahora nos toca el quinto libro de la Biblia. El quinto libro de la Biblia, entonces, es Deuteronomio, y así vamos a ir avanzando cada sábado en nuestras reuniones. Solamente un vistazo general, como se dice a vuelo de pájaro, algunos versículos que consideramos muy importantes, compartirlos con los hermanos. Hace tiempo me gustaba escuchar alguna vez alguna estación de radio. Hoy escucho muy raras veces las estaciones de radio, pero cuando era más muchacho me gustaba escuchar algunas que pasaban, algunas tipo baladas, y hoy día algunas veces ya busco por el celular algunas canciones que son medias viejitas, pero que son bonitas. Entonces, creo que había un programa que justamente tenía que ver con canciones cristianas que eran medias viejitas, pero que eran canciones bonitas, y llevaba el título este programa de radio, Recordar es Vivir. Entonces, ahí uno escuchaba, ¿no?, las canciones de Rabito y otros cantantes que por ahí no eran muy cristianos, pero que sonaban en las emisoras cristianas, ¿no? Entonces, eso se llamaba Recordar es Vivir. Y creo que el nombre para este mensaje queda muy apropiado. Recordar es vivir. Vamos a ir leyendo en el libro de Deuteronomio.
Deuteronomio 4:9. Estamos solamente con Deuteronomio. Y Deuteronomio 4:9 dice así: por tanto, ten cuidado, ten mucho cuidado de no olvidarte nada de todo lo que tus ojos han visto, que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Les está diciendo entonces, ustedes no se olviden, ustedes recuerden todo lo que han visto, anótenlo, compártanlo con sus hijos y con sus nietos. En Deuteronomio 9:7, Deuteronomio 9:7 dice de la siguiente manera: acuérdate y nunca olvides que en el desierto provocaste la ira del Señor tu Dios, y que desde el día que salieron de Egipto hasta que entraron en este lugar, han sido rebeldes al Señor. Acuérdate y nunca te olvides. Entonces, vamos a estar viendo así, en grandes rasgos, este libro de Deuteronomio. Recordemos que Éxodo registra por primera vez el tiempo en que se da la ley al pueblo. En el libro de Números hemos visto al inicio del libro que se realiza un censo de todos los que salieron. Y más adelante, en el capítulo 16, se hace un segundo censo. Ya habían fallecido todos los que salieron originalmente. Y esa nueva generación no había escuchado la ley de Dios. Ellos no estuvieron en el Sinaí. Entonces, justamente el libro de Deuteronomio se escribió para esto, para hacer recordar a esta nueva generación acerca de la ley de Dios. Vamos a ver entonces algunas lecciones que vamos a rescatar de este libro de Deuteronomio. Es interesante cómo algunos hipercalvinistas que surgieron justamente por el tiempo del movimiento del dispensacionalismo. Este dispensacionalismo ha entrado con mucha fuerza en las iglesias. Originalmente, podríamos decir, los calvinistas no eran dispensacionalistas. El dispensacionalismo es todas esas etapas que se han establecido, que primero viene el rapto, que después viene el anticristo, que después viene esto y que después viene el otro. Y eso ha marcado ya el perfil de muchas iglesias, y hoy el que no cree en el dispensacionalismo o no lo enseña así, entonces a veces lo ven hasta de hereje. Pero esto no era así en sus inicios. Los hipercalvinistas enseñan de que la ley no es importante, y es aquí donde surge esta primera lección general del libro de Deuteronomio. La ley de Moisés es muy importante porque nos muestra cuáles son las obras que le agradan a Dios. La ley de Moisés es muy importante porque nos muestra las obras que le agradan a Dios. Recuerdo en el último sermón que di en la iglesia presbiteriana, estaban sentada toda la curia mayor, con todos los vicarios y los papas que habían en la iglesia presbiteriana, y ese fue el último sermón que di, despidiéndome también de la gestión y de la misma denominación. Y recuerdo que les dije, queridos pastores, todos los que habían eran pastores y habían algunos otros seminaristas,
yo creo que soy salvo, siempre salvo, ustedes lo creen así, y todos dijeron, amén. Pero ¿sabe qué? Les dije, si a usted, querido pastor, le gusta el pecado, si a usted le encanta el pecado, si usted practica el pecado y usted está como una cerda en el lodo y dice, qué rico está este lodo, y está ahí revolcándose en el pecado, cuidado, querido pastor, tal vez usted no es salvo. Analice su teología. Tal vez usted no es salvo. Claro, esto era un balde de agua fría para todos los calvinistas que se encontraban allí. Anteriormente habían predicado un mensaje sobre lo que era la gracia. Ok. Entonces habían predicado un mensaje de lo que era la gracia. Y el predicador que pasó adelante era un coreano que dijo, les voy a explicar lo que es la gracia. Y dijo, imagínense a un pecador que está cometiendo todo tipo de pecados y delitos, de los más graves. Pero esa persona, por la providencia de Dios, en este momento mi conexión dice que es inestable, no se escucha muy bien. Bueno, creo que otra vez se restableció. Entonces, ese pecador está predestinado para ser salvo. Y un día de esos escucha la gracia irresistible de Dios. Estos son términos usados en la iglesia calvinista. Escucha la gracia, el mensaje de la gracia irresistible de Dios, y él recibe a Cristo como su Salvador. Entonces comienza a asistir a la iglesia, esta persona es salva y todos, este predicador pregunta, este maestro, esta persona es salva, y todos responden, sí, es salvo, amén, muy bien. Entonces esta persona que comienza a ir a la iglesia, de repente un día de eso se descarría y comienza a pecar nuevamente, y está cometiendo un pecado muy terrible. Imagínense, el más terrible que pueda existir. Y en ese momento que está pecando, se muere. Se muere, y esa persona, ese creyente, ese cristiano que se muere pecando, ¿merece el cielo? Pregunta el predicador ultracalvinista a los pastores que estaban siendo enseñados también allí en el seminario teológico del cual yo era director. Y entonces todos le responden, ¿merece el cielo? Pregunta, no, no. Y el predicador se sonríe y les dice, merece el cielo. Esa es la gracia. ¡Aleluya! Entonces, claro, terminó el mensaje, y a mí me gusta siempre hacer algunas bromas, y porque justamente lo que estaba diciendo este predicador era de que ese cristiano se descarrió haciéndosela incluso a su mujer. Y entonces ahí es que yo le digo a otros pastores que estaban por ahí, les digo, los miro seriamente, oigan, pastores, colegas, ¿qué les parece si nos vamos a un prostíbulo? Y entonces los pastores me miraron y me dicen, pastor, ¿qué está diciendo usted? Y entonces yo le digo, ¿y no escuchaste el sermón de lo que habló el predicador? ¿No escuchaste lo que él habló de lo que es la gracia? Entonces, cuando ya me tocó predicar a mí en el siguiente día de prédica, fue cuando les dije, queridos pastores, si a alguno de ustedes les gusta el pecado, si alguno de ustedes vive practicando el pecado, entonces cuidado, tal vez no seas salvo, tal vez no seas salvo. Y en el infierno
van a ocurrir muchas sorpresas. Ahí van a ir, les decía yo en mi sermón, los más pecadores. Y ahí van a estar ardiendo en el infierno. Y esos más pecadores de repente van a levantar la cabeza y van a decir, ¡oh, el pastor está bajando también! Entonces, creo que es muy importante este libro de Deuteronomio porque nos enseña que la ley de Dios es muy importante porque nos muestra cuáles son las obras que le agradan a Él. Nosotros, queridos hermanos, no somos salvos por guardar la ley. Lo que nos salva a nosotros es la pura gracia de Cristo. Al final, ustedes pueden marcar ahí, y voy a ir mencionando algunos versículos. Justamente, por ejemplo, vamos a ir al Nuevo Testamento. En el libro a los Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y justamente también en el libro de Romanos nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. A ver, vamos a ver Romanos 5:20 propiamente. Después de Hechos tenemos el libro de Romanos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia, para darnos vida eternamente mediante Jesucristo nuestro Señor. Y también lo vemos en Romanos 2:15. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusan o defenderán. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Cuando se nos habla en 1 Corintios 9:21, por ejemplo, sobre la ley de Cristo, en Hebreos 8:10 dice que el Espíritu Santo escribe la ley en nuestros corazones. En el gran mandamiento que nos da Cristo, de esos 2 mandamientos se van desprendiendo una serie de mandamientos. No crean que los 10 mandamientos son todos los mandamientos que tenemos en la Biblia. Según los exégetas judíos han encontrado 613 mandamientos que se componen de 248 mandamientos negativos que dicen no harás y 365 mandamientos, uno por cada día del año, que dicen harás o cumplirás. Entonces, tenemos cerca de 613 mandamientos y todos derivan justamente del gran mandamiento que da nuestro Señor. Entonces, esa es la primera lección para los que toman apuntes. La primera lección, entonces, la ley es importante porque nos muestra acerca de las buenas obras que le agradan a Dios. Vamos con la segunda lección para los que toman apuntes. Nos enseña que debemos recordar las promesas de Dios. De hecho, el primer capítulo de la Biblia y en este libro de Deuteronomio, quiero leer con ustedes Deuteronomio 9:5.
Vámonos, estamos viendo el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 9:5. No es por causa de tu justicia ni por la rectitud de tu corazón por lo que entras a tomar posesión del territorio de estas naciones. El Señor tu Dios las arroja de tu presencia por causa de su impiedad y para confirmar la promesa que él mismo les hizo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y para confirmar la promesa. Entonces, este libro de Deuteronomio nos enseña que debemos recordar las promesas. Y es por eso que entró el pueblo a la tierra prometida. Versículo 7, acuérdate y nunca olvides que en el desierto provocaste la ira del Señor tu Dios y que desde el día que salieron de Egipto hasta que entraron en este lugar han sido rebeldes al Señor. Pero bueno, el Señor tenía que destruirlo, pero eso fue lo que ocurrió. De repente tenemos en nuestras casas unas cajitas de promesas, ¿no ves? Venden en las librerías bíblicas. Alguna vez yo tuve muchas cajitas de promesas para obsequiar a algunas personas, porque es muy bonito cuando tenemos en la oficina las cajitas de promesas y decimos a un colega, escójase una, y entonces el Señor le habla, le da una palabra a esa persona. Les recomiendo que puedan tener esas cajitas de promesas. Entonces esa es la segunda lección que encontramos. Y también la tenemos en Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6, que dice, tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean numerosos, que más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento, la promesa que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa. Por eso los ha rescatado de la esclavitud del poder del faraón, el rey de Egipto. Y estas promesas son para nosotros también, el pueblo de Israel. Yo creo que el pueblo de Israel no es necesariamente aquel pueblo que lo que sabemos, la historia de las dos casas de Israel, sabemos que la nación de Israel como Israel ya no existe. Lo que existe es una tribu allá en un territorio que se llama Israel y que es la tribu de Judá, son los judíos. ¿Y dónde quedó Israel? Yo creo que Israel es toda aquella persona, todo aquel creyente que es hijo del Padre de las luces, que emitimos luz, que somos luz, que nos guiamos por la palabra, que es luz para nosotros. Entonces, esta es también la palabra de Dios para Israel. Tercera lección para los que toman nota de este libro de Deuteronomio. Deuteronomio nos enseña que debemos recordar la ayuda de Dios en el pasado. Deuteronomio nos enseña que debemos recordar la ayuda de Dios en el pasado. Vamos a Deuteronomio 1:19. Cuando salimos de Horeb, anduvimos por todo el desierto grande y terrible que ya han visto. Anduvimos por el camino de los montes amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos los ordenó, hasta llegar a Cades Barnea. Anduvimos por aquel desierto como el Señor nos mandó. Deuteronomio 2:1. De allí partimos en dirección al desierto, por el camino del Mar Rojo, tal y como el Señor me lo había dicho, y durante mucho tiempo rodeamos el monte Seir. Entonces, aquí estamos viendo algo que el Señor ordenó que debía realizar los israelitas mientras caminaban por el desierto. Deuteronomio 8, del 15 al 16. Y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones donde no había agua. Y él sacó para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed.
tu Dios que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido y te afligió y te puso a prueba para finalmente hacerte el bien. Como falan en portugués, lembremos de Deus, recordemos de Dios diariamente. Y esa es la lección que encontramos en este libro de Deuteronomio. Cuando nos dice, acuérdate, recuerda. Y creo, como volví a decir el nombre de aquel programa, recordar es vivir. Entonces, si nosotros recordamos lo que el Todopoderoso hace, viviremos también. Cuarta lección. Deuteronomio nos enseña que debemos recordar esta vez a Dios. La lección 3 era recordarnos de la ayuda de Dios. Pero esta lección 4 nos dice que debemos recordar a Dios. Deuteronomio 6:12 nos dice, ten cuidado de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Deuteronomio 6:10, antecito, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste. Una vez que hayas comido y quedes satisfecho, ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios. Deuteronomio 32:18. Deuteronomio 32:18 dice así. ¿Te olvidaste de la roca que te creó? ¿Te olvidaste del Dios que te dio el ser? El Señor vio esto y se encendió su ira. Entonces, ¿qué debíamos haber hecho? No olvidarnos. Y voy a leerles un poco más en Deuteronomio 8:11, una lectura un poquito más larga. Deuteronomio 8:11. Voy a leerles del 11 al 20. Cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezcas y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo, y te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, donde no había agua, y él sacó para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed. Tu Dios que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba para finalmente hacerte bien. No vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me ha hecho ganar estas riquezas. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres como en este día. Pero si llegan a olvidarse del Señor su Dios y se van tras dioses ajenos y les sirven y se inclinan ante ellos, yo les hago saber hoy que de cierto perecerán por no atender la voz del Señor su Dios. Perecerán como las naciones que el Señor va a destruir delante de ustedes. Por no acordarse, entonces nosotros debemos recordarnos del Señor. Lamentablemente, pues hay iglesias donde no se acuerdan del Señor, ¿no? Donde el Señor no ocupa el primer lugar es el apóstol. Y el apóstol es el que da el mensaje y todos atentos y lo miran al apóstol que está sudando por aquí una gotita, el apóstol, y lo tienen así en un nivel como si fuera el Señor. Hay muchas citas justamente en este libro de Deuteronomio 10:12 nos dice, y ahora Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de
solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos, sus estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad. Y así entonces, queridos hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que nos recordemos del Señor. Esto quiere decir que si te está yendo bien en el trabajo, no es porque tú eres el capo, el inteligente, por tus buenas cualidades, es porque el Señor te está bendiciendo. Y todo lo que hagas tienes que hacerlo para el Señor. Si estás lavando los trastes, los platos de la cocina, tienes que lavarlo como para el Señor. Si estás yendo a trabajar, tienes que ir a trabajar como para el Señor, más temprano también, ¿no? A veces yo llego un poquito tarde, pero ya estoy llegando más temprano. Lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo como para el Señor. Si tienes que barrer el patio, no estás barriendo el patio para tus padres o para tu familia, lo estás barriendo para el Señor. Todo lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo como para el Señor. Entonces, eso es lo que nos dice el libro de Deuteronomio, que nos recordemos del Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo recordándonos del Señor. Entonces, ese es el énfasis. Ese es el énfasis muy importante que nosotros debemos tener. Podemos seguir leyendo de repente otra cita de Deuteronomio. Deuteronomio 6:4. ¿Se acuerdan? El Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ejad. Dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo lo que tenemos, hermanos. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Y eso es lo importante. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las inscribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos lo interpretan literalmente y entonces lo escriben en un papelito y se lo ponen ahí en el frontal, entre los dos ojos ponen una cajita y también se lo atan en las manos y también la mezuzá en las puertas, porque lo toman esto literalmente, pero fijémonos que dice, primero dice, las que estarán en tu corazón, las escribirás en tu corazón. Esa es la clave de acordarnos siempre del Señor. La quinta lección, queridos hermanos, que nos enseña este libro de Deuteronomio, que debemos recordar que somos benditos de Dios o malditos de Dios. El libro de Deuteronomio nos recuerda que somos o benditos de Dios o malditos de Dios. No hay un término medio. Alguien puede decir, bueno, sí, yo soy bendito de Dios, pero Dios no me bendice tanto. No, o eres bendito de Dios o eres maldito de Dios. Deuteronomio 27:11 nos dice lo siguiente: cuando el pueblo haya pasado, y ese día Moisés dio al pueblo las siguientes instrucciones: cuando hayas cruzado el río Jordán sobre el monte Gerizim, estarán Simón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín, para bendecir al pueblo. Y entonces ahí nosotros vemos las bendiciones que se dan. Hay una serie de bendiciones, pero también se nos menciona una serie de maldiciones. Maldito el que haga alguna escultura o imagen de fundición o pida a un artífice que la haga y la oculte. Eso es un hecho repugnante ante el Señor. Y así continúa: maldito el que reduzca los linderos de su prójimo. Maldito el que haga tropezar a un ciego. Y así se mencionan bendiciones. En el capítulo 28 tenemos las bendiciones. Bendito será el fruto de tu vientre, bendito cuando entres y bendito cuando salgas, bendito cuando
hagas todo lo que el Señor, tu Dios, te manda. Entonces, aquí nosotros encontramos eso. Y me llama mucho la atención Mateo 25, 34. ¿Cómo es que Cristo se refiere en el día final, cuando todos nos encontramos ante su presencia? En Mateo 25, del 31, nos habla sobre el juicio a las naciones, pero el versículo 34 nos dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, ustedes bautistas del séptimo día, y hereden el reino. No dice eso, ¿no? Vengan ustedes, asambleanos. No, tampoco. Dice, ¿qué es lo que dice? Benditos de mi Padre. Esa es la forma en que se refiere. Ni siquiera dice, vengan ustedes los cristianos. Él dice, vengan, benditos de mi Padre. Así que este libro de Deuteronomio nos enseña que o somos benditos o somos malditos. ¿Y qué quiere decir ser maldito? Quiere decir que todo lo que hagas no te va a funcionar. Por más que te saques la lotería, te vas a morir al otro día. Porque no te va a funcionar. Porque la providencia de Dios no está en tu vida. Eso quiere decir maldito de Dios. Bendito de Dios es que aún hasta las cosas malas nos resultan para bien. Y la sexta lección, debemos recordar, ¿por qué es importante el libro de Deuteronomio? Porque debemos recordar que Cristo es el profeta de Dios. Deuteronomio 18:15. Volvemos otra vez a Deuteronomio 18:15, que dice así: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Cuando en los evangelios le preguntan a Juan el Bautista, ¿no? Tú eres el profeta que había de venir. Los fariseos estaban recordándose de la Torá en Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Entonces, en este caso como ti, le dicen, ¿no? Refiriéndose tal, versículo 16, tal y como le pediste al Señor tu Dios el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste, no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios. Bueno, entonces, queridos hermanos, la sexta lección de este libro de Deuteronomio es que debemos recordar que ese profeta prometido llegó, y ese profeta es Cristo. Vamos a concluir hasta aquí recordando aquella cita que hemos leído hace un momento, cuando el Señor nos diga, vengan a mí, benditos de mi Padre. Así que recordar es vivir. Y eso es lo que hemos hecho hoy día. Vamos a orar.